Continuamos aquí en tu programa Noches Espectaculares. Oigan, ya está aquí conmigo Miguel Mendívil, a quien le damos la más cordial bienvenida, con temas muy interesantes. Él es terapeuta en adicciones y el día de hoy vamos a tocar otro tema también muy relacionado con toda la problemática que estamos viviendo en la actualidad y que de alguna forma siento que muchas de las cosas que platicamos aquí la gente las sabe, pero necesitan como que alguien como tú las confirme. Te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos los que nos están mirando el día de hoy. Gracias. Bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? El tema de hoy es muy importante, Salvador, también igual que todos los otros temas, porque es un tema muy largo, pero lo vamos a reducir un poco. El tema es sobre la ansiedad. Sabemos más que nada que lo que es la ansiedad es un síntoma en el cual las personas como nosotros ha sido pasado por eventos. Son eventos en los cuales generan demasiado estrés y son eventos en los cuales han pasado por muchos cuadros en los cuales generan estrés, generan un poco de ansiedad. Y sobre todo los temas que hemos estado hablando anteriormente, casi las consecuencias y los resultados, Salvador, pues son ansiedad o depresión o estrés, o muchas veces este tipo de trastornos, que ya es más que nada los trastornos más con un psicólogo o psiquiatra. Sí, Salvador. Oye, la ansiedad, pues lamentablemente hay mucha gente que la padece, pero en ocasiones vas con el médico y como no es una enfermedad física, dijéramos, sino que es una enfermedad psíquica, mental, dijéramos, hay ocasiones en que la gente quiere como que si le dieran una pastillita, ¿no? Usted tiene ansiedad, se toma 2 cápsulas, una cada 12 horas y con eso se va a quitar. Entonces aquí es mucho el trabajo del terapeuta, mucho el trabajo a veces médico, porque en ocasiones necesitan medicamento, obviamente, para poder controlar este tipo de problemática. Así es, Salvador. De hecho, hay personas que, como dices, ya llegan al grado de tomar medicamento psiquiatra. Nosotros nos trabajamos por rangos. El rango más mínimo es consejero, terapeuta, después sigue el psicólogo y prácticamente el psicólogo lo refiere con el psiquiatra. Nosotros como consejeros o como terapeutas en adicciones tenemos que hacer una prueba de valoración. Cuando la persona o el paciente llega al consultorio o a terapia, es importante empezar a mirar cuál es el problema del por cuál están en la consulta. Y hay un inventario de síntomas de Beck. Así se llama porque este inventario pues trae preguntas muy constantes y muy realistas en las cuales el usuario o el paciente tiene que responder si ha pasado por este tipo de situaciones. ¿Cuáles son este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas viene siendo si son personas de mucha sudoración, son personas que no pueden estar contemplando el sueño rápidamente, son personas que están siempre pensando en el mañana, o son personas que tienen mucha incoordinación, taquicardias, inseguridad. Que no concilian el sueño. Que no concilian el sueño, Salvador. Entonces, es muy importante empezar a hacer un inventario. Yo creo que yo padezco de eso, fíjate. Yo también, de hecho. No, sí. Pero yo, ¿sabes por qué te digo? Porque yo en cuanto pongo mi cabeza en la almohada, no sé. De hecho, yo, Salvador, es muy importante porque yo nunca me había basado a esto, ¿no? Ya cuando uno estudia este tipo de cosas, pues uno mismo entre estudiantes se ponen a hacer las pruebas. Pero yo realmente desde chico pasé por ansiedades, en las cuales en la prueba de valoración hay niveles. El nivel mínimo, leve o leve mínimo, moderado y severo. Ya cuando es moderado y severo, automáticamente referición con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra va a saber cómo trabajar eso. Y el psicólogo, perdón, porque yo no puedo referir con el psiquiatra. Yo refiero con el psicólogo y el psicólogo con el psiquiatra. Más que nada, tenemos que empezar a deliberar nosotros si pasamos por situaciones. Yo soy una persona ansiosa. Después de que me hicieron a mí el test, salí con una ansiedad. ¿Por qué soy ansioso? Ya lo había dicho y lo había comentado anteriormente en uno de los temas. A mí me encanta el café. Y si yo no tomo café en la mañana, yo no ando a gusto trabajando. Entonces, ese es un síntoma de ansiedad. También uno de los síntomas de ansiedad viene siendo cuando tienes mucho cansancio. Hay 2 tipos de ansiedades, varios tipos de ansiedades, ¿no? Pero los más normales es el silencioso y la ansiedad que se mira.
La ansiedad que se mira son las personas que tienen un montón de intranquilidad, mueven el pie, mueven la mano, se están rascando, están en el teléfono, lo ven cada rato, necesitan hacer algo, no pueden estar en un lugar 5, 15, 10 minutos. Eso es una ansiedad que se mira. Y el otro tipo de ansiedad es una ansiedad silenciosa, que es por dentro y es una ansiedad que tú estás controlando tu mente y que estás pensando, estás aquí, pero estás pensando en otra cosa. O en qué vas a hacer saliendo de aquí, o qué es lo que vas a hacer cuando tú salgas de la escuela, del trabajo o algo. Entonces, es importante, Salvador, porque este tipo de problemas como ansiedad, tarde que temprano repercuten en enfermedades y desgraciadamente las personas como nosotros, entendemos ya después que estamos en el hospital o en una cita médica. Sí, fíjate que, por ejemplo, perdón por este comentario que voy a hacer, pero yo creo que toda la gente que va a cruzar la frontera padece de ansiedad. Óyeme, pues ¿cuántas horas en la línea? Pero fíjate, a mí me ha tocado... ¿Hasta yo? Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, en donde dicen, pues que la línea son 3 horas. Entonces entras en shock y hay ansiedad porque dices, si me dan ganas de hacer pipí, ¿dónde voy a hacer? Ajá. Ni modo que aquí en el carro, ¿sí me explico? O, por ejemplo, dices, oye, salí de las 5 de la mañana de mi casa para pasar rápido y que me vaya tocando esta filota. Entonces todo eso lo empiezas a meter como en una sola caja y llega un momento en que sientes que francamente no va a caber. Así Pero es. una vez yo iba mi madre, iba mi hermana, y una tenía que ir a hacer un pago a una tienda y la otra tenía que ir a hacer compras, unas compras específicas. Entonces lo que yo le dije, ¿sabes qué? ¿Para qué nos estresamos? No tenemos que, o sea, bueno, vas cambiando la dinámica, ¿no? Porque pues mejor llévate un burrito, llévate una frutita, algo que disfrutes la estancia, platica, porque a fuerzas tenemos que cruzar y a fuerzas tenemos que permanecer este tiempo aquí. Entonces, es quizás la diferencia en la que podemos nosotros como estar conscientes de que sí nos da ansiedad, pero que la podemos controlar. Y la otra es cuando estás solo en el vehículo y dices, llevo 10 minutos y parece que ya llevara 1 hora y no camina nada la línea, ¿no? Entonces, sí debe ser de pronto frustrante para mucha gente esa situación. Y ese lo quise dar solamente como un ejemplo. No, y le iba a comentar, ¿esa es la terapia o esa es lo que viene siendo mi terapia de trabajo? Personas así, pacientes así como por ejemplo, un ejemplo que ahorita pusiste, Salvador, así es. Es una terapia sencilla y es una manera de liberación de expresión o de un recordatorio en el cual, como lo desarrolló ahorita usted, y eso es lo que viene siendo la terapia. Es cuestión de nada más comentar, decir, y es mi trabajo. Más que nada es importante, así como el ejemplo que nos pusiste, que si nos llegamos a encontrar en el momento adecuado, pues ya sabemos qué íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo alternativas, en las cuales esas alternativas nosotros como personas sabemos que, mira, ok, son tanto tiempo, es tanto tiempo, puedo, como dices tú, a ese tiempo le puedo empezar a meter chispa, una canción que me guste, hay muchos que empiezan a fumar cigarro, hay muchos que traen una fruta, o hay muchos que traen un montón de chocolates o cosas que realmente vayan haciendo el tiempo o el día un poquito más amenos. Pues, Oye, inclusive hay algunos que hasta llevan videojuegos, ¿no? De esos portátiles ándale, que van para no sí, perder tanto el tiempo así ahí, es. en fin. Pero fíjate, por ejemplo, alguien que debe de padecer un cuadro de ansiedad también tremendo, pues son los estudiantes. Tú y yo pasamos ya por esa etapa en la que te toca el examen mañana. Pero qué curioso, porque tú estudiaste y tú Sí. sabes que vas a pasar el examen porque es una materia que tú dominas, pero esa parte que se llama ansiedad, de todas maneras está permanente ahí. Esa noche no duermes bien, te invitan a cenar correctamente, no quiero cenar, en fin. Pero en la mañana llegas con mucha ansiedad, te pones, haces tu examen y cuando te lo califican, sueltas. Entonces, esa es una ansiedad como que momentánea, ¿verdad? Pero es como un mecanismo de defensa, tal vez, del organismo. Lo que pasa es que de ahí se vuelve uno dependiente. Sí es un mecanismo de defensa, podríamos llamarlo de esa manera, porque a uno le gusta sentir eso, porque es algo importante para nosotros un examen.
es el examen mañana y de aquí voy a ver si la profe fulana o el profe fulano que más gordo le caigo, que quiere que saque esto y luego mis padres diciéndome que saque buenas calificaciones. Yo sé que voy a sacar buenas calificaciones, yo sé que no he faltado, yo sé que estudié. Te presentas, son las mismas preguntas, pero antes te formaste tu cuadro, en el cuadro pues generaste estrés o generaste No, ansiedad. te levantaste, despertaste a las 3 Y es de la más, mañana ajá, brincando y al final porque de- te calificaron y sacaste Ajá. 0. Entonces, entonces, Salvador, nos damos cuenta desde ahí empieza un problema, ¿no? Porque nos gusta sentir esa ansiedad para al final el placer, que viene siendo, ya sabía. Bueno, y hace ratito decíamos que es como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque digo, hay gente que se la pasa bien concha, digo yo, perdón por la expresión, pero dices, mañana tengo examen y los ves como que si no fueran a tener nada. Y otros que se la pasan en la mesa mordiéndose las uñas Así es. y quejándose con la mamá y con todo el mundo porque es que tengo el examen, ya estudié 5 días, me he desvelado. Y aparte son preguntas de opción múltiple, ¿no? Sí. Entonces provocan una ansiedad que realmente la pueden resolver de otra manera. Así es, Salvador, es importante el tema porque sí llega a consecuencias, ¿no? Y realmente nosotros ya sabemos, no más que muchas veces nos gusta sentir esto porque desgraciadamente hay veces que nos gusta sentir esto para poder sentirnos que estamos haciendo algo bueno o que estamos vivos, pero hay diferentes maneras también de cómo poder nosotros empezar a sentirnos mejor. Pero es normal, es Sí, algo fíjate normal. que, por ejemplo, por último, en mi caso, a mí algo que me ocasiona mucha ansiedad es viajar en avión, Ujú. pero solo no, cuando voy acompañado sí. Porque haz de cuenta que yo me gusta checar mis horarios, a qué horas tengo que salir, a qué horas voy a llegar al Que aeropuerto. esté todo bien. Sí, a mí así me gusta, con tiempo. Pero cuando traes gente contigo que no llegaron a la hora, que estamos saliendo 30 minutos tarde del punto en el que quedaste, que llegas al aeropuerto casi corriendo porque te encontraste con el tráfico y demás, te está generando una ansiedad que te la pudiste haber evitado, ¿no? Así es. Ya cuando llegas a tu destino, si vas de vacaciones, te caes en el camastro a un lado de la alberca y no quieres moverte ahí para nada, ¿no? Así es, Salvador, sí. Oye, pues muy interesante el tema. Ojalá y que haya sido su más completo agrado, amigos. Y si tienen preguntas o quieren alguna consulta en particular, bueno, pues aquí hay un teléfono que si nos lo comparte sería muy Así es, amable. Salvador. Pueden mandarme al número 646-273-5511. Ahí estoy para atenderlos y para poder ayudarlos. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes, Un Salvador. placer. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos rápidamente con ustedes aquí en su programa Noches Espectaculares.